Hola, bienvenidos al seminario Mentiras Virales, la gran pandemia de la era digital. Mi nombre es Alejandra Puente Franzen, soy profesional en periodismo con más de 15 años de experiencia trabajando en medios de comunicación como CNN en español, Caretas, América Noticias, RPP y TV Perú. También soy directora de la consultora en comunicación digital, MediaHack, organizadores en el 2019 de la primera Mediatón contra las noticias falsas en América Latina en colaboración con la Unión Europea y Coca-Cola. En los últimos años he sido testigo de cómo la desinformación poco a poco ha ido ganando espacio, pasando de los foros oscuros del Internet a las portadas de los diarios, de los panfletos a las tendencias en redes sociales, de los altavoces en las calles a los troles y cuentas robot manejados por intereses de diversa índole, y también cómo la desinformación ha pasado de ocultarse tras bromas o sátiras a ser parte del discurso convencional y de la opinión pública. Para mí esto corresponde a la mayor amenaza del siglo XXI para los ciudadanos, los medios de comunicación, los gobiernos y hasta la propia democracia. En este curso hablaremos de los siguientes temas. Definiremos primero qué son las noticias falsas, las enmarcaremos en un contexto global y hablaremos de qué las diferencia de la desinformación. Entenderemos también cómo funcionan los nuevos medios digitales en los que se enmarca la desinformación y responderemos desde un punto de vista cognitivo, psicológico y tecnológico por qué las mentiras se contagian con tanta facilidad. Hablaremos también de cuáles son los peligros que presentan las noticias falsas para las personas, las instituciones y la democracia. Y detallaremos qué se encuentra a nuestro alcance hacer para luchar contra las noticias falsas. Finalmente, compartiremos con ustedes algunas claves para participar de la conversación en el mundo digital de una manera propositiva. Esperemos que este curso pueda ser de interés y de utilidad para ustedes. Comencemos con nuestro primer tema, entre la desinformación y las noticias falsas. Primero trataremos de darles un contexto de la magnitud del problema de la desinformación actualmente a nivel mundial. Luego trataremos de definir qué son las noticias falsas, su diferencia con la desinformación y daremos algunos ejemplos de desinformación muy concretos para que podamos identificarlos en un futuro. La mayoría de las personas cree que es capaz de diferenciar entre una noticia falsa y una verdadera. Pero ¿qué pasaría si de la noche a la mañana todos los medios digitales se ven invadidos por este tipo de desinformación y en un contexto incierto como la propagación de la COVID-19 y pandemia global, en el que los médicos y los científicos tienen muy poca información sobre el tema? Bueno, eso es exactamente lo que ha pasado. Y vemos en el portal neutral.es, una organización dedicada al fact-checking en España, cómo se reportó un incremento estrepitoso de denuncias de supuestos bulos o noticias falsas, como se le dice en España, en su plataforma de WhatsApp a partir de abril del 2020, la mayoría de estos relacionados al COVID-19. En una encuesta realizada por Pew Research Center en Estados Unidos, vemos el efecto que tiene este bombardeo de desinformación en la capacidad de las personas para poder discernir entre lo que es real y lo que es falso en redes sociales. Esta siguiente encuesta realizada por Pew Research Center en Estados Unidos nos da a entender precisamente del problema que se genera en las personas en la habilidad para diferenciar una noticia creada de una noticia real cuando somos bombardeados por desinformación en un contexto de crisis como la pandemia por COVID-19. Esta encuesta, que fue realizada entre marzo y junio, reveló la creciente proporción de estadounidenses que cree que el brote ha sido exagerado y que el virus ha sido inventado por personas de poder. Por ejemplo, de abril a julio, la proporción de personas que pensaba que el brote había sido exagerado aumentó de 29% a 38%. Este aumento es especialmente preocupante entre republicanos. Para abril, 47% de los republicanos creía que el brote por COVID-19 era una exageración. Para julio, el 63% de republicanos creía que el brote por COVID-19 era una exageración. Asimismo, de las personas que aseguran haber escuchado la teoría de conspiración que dice que el coronavirus fue creado por personas en posiciones de poder,
36% asegura que esta teoría de conspiración es definitivamente o probablemente cierta, una cifra equivalente a la cuarta parte de todos los estadounidenses. Aquellos también que confían en Donald Trump, según este estudio, o que creen que el virus ha sido creado por personas en posiciones de poder, encuentran difícil determinar qué información que reciben a través de medios digitales es real y qué información es falsa. Estas personas también reportan recibir con mayor frecuencia desinformación o información a través de redes sociales, lo cual nos demuestra que mientras más volumen de información recibimos, más difícil se nos hace a las personas distinguir qué información es real y qué información es falsa. Bueno, y esta reciente encuesta realizada entre marzo y abril del 2020 por el Centro de Analítica y Recursos Abiertos de Comunicación de la Universidad de Cardiff en el Reino Unido reveló que el 51% de las personas reportaron haber visto algún tipo de desinformación o noticia falsa de COVID-19 en el último mes. De los encuestados, el 12% reportó haber compartido alguna noticia falsa o desinformación, algo que revela cuán prevalente ha estado este fenómeno durante la pandemia. Ahora que ya tenemos el contexto y la magnitud del problema, entremos a la definición. ¿Qué es una noticia falsa? Las noticias falsas son un tipo de desinformación que imita formatos periodísticos o trata de hacerse pasar por un medio periodístico imitando sus gráficas. Casi siempre da información engañosa o falsa, tiene el objetivo de engañar o inducir a las personas al error y no siempre es confiable. Bueno, les coloco aquí un ejemplo de una noticia 100% falsa. Analicémosla más de cerca. ¿Por qué es falsa? Bueno, en primer lugar, vemos que esta noticia, que tiene como protagonista al presidente de la República, Martín Vizcarra, emula una página de noticias. Parece, a primera vista, que la página es una página real. Pero luego empezamos a ver con más detalle y nos damos cuenta que el titular es muy vago y promete contenido fuera de serie, pero que no especifica. Luego nos damos cuenta que no se habla de este supuesto gran anuncio hasta el tercer párrafo de la noticia. La Bitcoin era es el gran destape que nos quieren comunicar. En cuarto lugar, la cita no tiene fuentes oficiales, no se atribuye a un lugar, a un momento específico o si siquiera se da una fecha de cuándo fue dada esta declaración. En quinto lugar, la imagen en la que figura el presidente de la República ha sido trucada, se le ha agregado un logo de un medio internacional y se le ha colocado un banner o cintillo falso. En sexto lugar, el cargo de Martín Vizcarra es inexacto. Se le define como un magnate que está dando este gran anuncio, pero en realidad su cargo más prominente y el más exacto es presidente de la República. Nadie lo conoce o lo reconoce por ser particularmente rico en América Latina. Séptimo, cuando hacemos clic en el nombre del autor, no te lleva a una biografía o una descripción de quién hizo este artículo, sino una página de Bitcoin. Y todos sabemos las denuncias que se han registrado en Internet últimamente por intentos de phishing y de robar información bancaria por personas precisamente difundiendo desinformación sobre el Bitcoin. Ahora, ¿qué diferencia una noticia falsa de la desinformación? Mientras las noticias falsas son un tipo de información que emula formatos periodísticos, da información engañosa y tiene como objetivo engañar, la desinformación es una categoría más grande y normalmente también incluye a las noticias falsas dentro de ese paraguas. Una descripción o una definición más general es que son hechos o información manipulada que tienen el objetivo de inducir al error de manera intencional y de ocupar un espacio con ese punto de vista en la opinión pública. Este último punto es uno de los más peligrosos de la desinformación. Y es importante también señalar que hoy se prefiere hablar de desinformación debido a que hablar de noticias falsas podría inducir a las personas a desconfiar de los periodistas y de los medios formales, que si bien a veces se equivocan, en la mayoría de los casos tratan de comunicar la verdad y cuando se equivocan, presentan correcciones con nombre y apellido. Bueno, los expertos han identificado 7 tipos de noticias falsas, o estos son los que se registran con mayor frecuencia, y se los vamos a detallar a continuación con ejemplos para ayudarlos a diferenciar entre ellas.
En primer lugar, contenido inventado. Este tipo de contenido es completamente falso, como el ejemplo que usamos que dice: nunca olvides que Bill Gates fue expulsado de la India por dejar a 47.000 niños lisiados, resultado directo de su vacuna contra la poliomielitis. Bueno, ni Bill Gates fue expulsado de la India, ni una vacuna ha dejado discapacitado a nadie en la India. Luego, contenido impostor. Este contenido suplanta fuentes. Es un tipo de contenido muy peligroso porque puede hacer creer a las personas que la fuente es oficial y hacerlos hacer cosas como dar su información bancaria, por ejemplo, para recibir este bono de ayuda familiar, cuando es completamente falso. Este desmentido corresponde a la presidencia de la República. Otro ejemplo muy frecuente, especialmente en contextos de campaña política, es el contenido manipulado. Este usa textos o imágenes reales y les manipula el sentido, como esta imagen que se hizo viral en la que el candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden, presuntamente se queda dormido en plena entrevista. Lo más grave de este hecho es que quien compartió la imagen trucada es nada menos que Dan Scavino, miembro de la Casa Blanca. Este contenido fue eliminado de Twitter y catalogado como manipulado. La intención de la imagen era dar a entender que el candidato Joe Biden es muy viejo para participar de las elecciones. Contexto falso. Este tipo de desinformación usa textos o imágenes reales sacadas de contexto. Por ejemplo, esta imagen fue difundida ampliamente en Ecuador para hablar de un desborde de muertes a causa del COVID-19. Sin embargo, la imagen no es actual. Esta foto fue tomada en el 2016, lo cual no quiere decir que Ecuador sí tuvo en su momento un grave problema con la enfermedad. Pero esta imagen es falsa. Bueno, y esta es un poquito más difícil de detectar. Aquí es donde se pone cada vez más peligroso. Es un tipo de desinformación por omisión de contenido. Esta da información incompleta para sesgar una opinión a favor o en contra de algo, alguien o alguna causa. En este caso, a favor de la causa por la vacuna rusa. En este tipo de casos es difícil de determinar porque la información proviene de un líder político como Vladimir Putin y se ha filtrado y ha llegado a medios oficiales. Vladimir Putin omitió o dio información sobre el avance de los estudios clínicos de su versión rusa de la vacuna para dar la impresión de que Rusia ya estaba adelantado y tenía una vacuna que podía ser disponible y vender en el mercado internacional. Sin embargo, esta aún no estaba lista ni tampoco había pasado por las fases que requiere la comunidad científica internacional para probar que es una vacuna segura. Tampoco se encontraba en la lista de candidatas de la OMS. El titular de CNN tiene una manera más acertada de tratar este tipo de desinformación que proviene de líderes políticos. Hay precaución internacional por la vacuna rusa contra el COVID-19, a diferencia de este otro titular que solo toma los dichos de Putin como reales y los pone en primera plana. Otro tipo de desinformación es la conexión falsa. Esta da información que no concuerda. En este caso, la imagen fue manipulada y la persona que la tomó le pegó un sticker de alto en azúcar a una Coca-Cola sin azúcar para inducir a las personas a pensar que existe una incongruencia entre lo que dice el etiquetado y el contenido de la bebida. Finalmente, la última forma de desinformación que mencionaremos es la sátira o parodia. Esta utiliza la ironía para engañar. En este caso, para infundir miedo en contra de las vacunas y en contra de Bill Gates, que ha sido señalado como el culpable por las teorías de conspiración de la creación del coronavirus. Esta foto busca hacer creer a las personas que al dejarse inyectar la vacuna se va a implantar en nosotros un chip creado por Bill Gates que podrá manipular nuestro comportamiento. Esto, por supuesto, es falso. Bueno, estos son los tipos de noticias falsas. Conocerlas nos van a ayudar a entrenar nuestra mirada para detectarlas con mayor facilidad en el futuro y así estar prevenidos contra el engaño. Vamos al siguiente tema. ¿Por qué la mentira es contagiosa? Para poder hablar de este tema tenemos que mencionar los nuevos medios digitales como el escenario que ha empujado a que las noticias falsas tengan cada vez mayores componentes de viralidad. Luego detallaremos cuáles son los factores cognitivos, psicológicos y tecnológicos que ayudan a la difusión y propagación de la desinformación.
Empecemos entonces con esta cita. Una mentira puede dar la mitad de la vuelta al mundo mientras la verdad se pone los zapatos. Esta cita es atribuida a Mark Twain y es utilizada con mucha frecuencia para hablar de la desinformación, aunque seguramente en la época de Twain, allá por los 1800, la desinformación viajaba un tanto más lento. Hoy la frase no deja de tener relevancia, especialmente cuando la desinformación se produce hoy a la rapidez de un clic. Un dato curioso de esta cita es que hay muchas razones en el mundo académico para dudar que Mark Twain sea efectivamente el autor de la misma, confirmando de manera profética que la frase es más real y está más vigente que nunca. Bueno, tal parece ser que la frase fue sacada de contexto y es originalmente del poeta Jonathan Smith, que en el siglo XVIII dijo: la falsedad vuela y la verdad la sigue cojeando. De la misma forma, el mensaje está vigente hoy. ¿Pero qué ha cambiado? ¿Por qué la desinformación tiene el mismo comportamiento que un virus y se comparte con tanta rapidez o más rapidez que la verdad? Empecemos revisando cómo han cambiado los nuevos medios de comunicación. Si fuimos al colegio o estudiamos comunicaciones, este diagrama seguramente lo conocemos. Se llama la teoría de la información, de los autores Claudia E. Shannon y Warren Weaver. Aquí vemos que el consumo de información es más o menos una línea recta entre los medios que recogen o transmiten la información, dígase periódicos, televisión y radio, y las personas que reciben la información, llamémoslos receptores. Con más o menos interferencia y situados en distintos contextos, este esquema es ordenado y fácil de entender. Este sistema es el sistema bajo el cual se han manejado los medios tradicionales, colocándolos en una posición de control o monopolio de la información. Estos medios obtenían la información de una fuente directa y dominaban los canales de acceso o producción de contenido. No todos podíamos ser periodistas o dueños de un medio de comunicación, por ejemplo. En cambio, en este nuevo esquema, los nuevos medios digitales se sitúan en lo que los expertos han denominado el mercado de la transparencia, que básicamente elimina la posición jerárquica de los medios tradicionales y da igual acceso a los medios de producción y canales de distribución de la información a cualquier ciudadano con una conexión a Internet y una computadora. Este diagrama de elaboración propia intenta explicar cómo funcionan los nuevos medios, empezando por el contexto en el que se sitúan. Un contexto que ha sido descrito como de presente vívido. Todo se ve mucho más real. Sistémico en el sentido que la información que vemos está programada y es constante. Inmersivo debido a que los aparatos que la dominan captan nuestra atención y no nos dejan prestar atención a nada más mientras estamos conectados a ellos, por ejemplo nuestros celulares. Es constante porque el flujo de la información nunca se detiene. Multiformato y global de nichos. Global porque la información que se produce al otro lado del mundo puede llegar a nuestro país o localidad con mucha facilidad. Y de nichos porque ahora dos personas que viven lado a lado pueden recibir información completamente distinta, filtrada de acuerdo a los intereses de cada individuo. En este contexto digital, el emisor y el receptor han perdido protagonismo y todos nos hemos vuelto productores y receptores de información al mismo tiempo, mostrando, creando, expresando, conectando, reaccionando y escuchando, todo al mismo tiempo. Bueno, y en el centro de este modelo, que he denominado el modelo de la conversación constante, se encuentra la experiencia de cada individuo. Ya no una experiencia colectiva necesariamente, ya que yo podría ser una persona que sigue las elecciones con mucha cercanía y no enterarme de lo que ocurre, por ejemplo, en un distrito como Loreto, o al revés, una persona en Loreto podría no enterarse de lo que ocurre en las elecciones de Estados Unidos. La experiencia de cada persona en el mundo a través de estos medios es única y seguramente irrepetible, porque así están diseñadas en estos aparatos tecnológicos que utilizamos. Finalmente, el disparador de todas estas acciones y lo que nos conecta con esa experiencia son las emociones. Las emociones que desatan en nosotros la información que vemos, compartimos y consumimos. Estas emociones son las que nos impulsan a actuar como consumidores o productores dentro del sistema. Y este modelo es el que ha hecho que un medio como Twitter llegue en 7 meses y medio a 50 millones de usuarios, cuando en años anteriores la radio tardó 38 años a llegar a ese mismo número de personas, la televisión tardó 13. Y eso sin pensar en los nuevos medios como TikTok, que han revolucionado el concepto de viralidad bajo este mismo modelo. Ahora, hablemos de los factores. ¿Por qué este modelo de los nuevos medios funciona?
¿Qué hechizo ha caído sobre la humanidad para que estemos tan conectados en los espacios digitales? Hablemos primero de los factores cognitivos. Las cifras pre-COVID decían que las personas usaban las plataformas digitales, redes sociales y demás entre 6 y 7 horas al día en promedio a nivel mundial. Si separamos las estadísticas a los menores de 15 años, la cifra asciende entre 8 a 10 horas de tiempo frente a la pantalla. Pensemos por un minuto cuánta información podemos consumir de forma directa o indirecta mientras navegamos durante 6 o 7 horas en nuestro celular. ¿Cuánta de esa información es realmente falsa? ¿Con cuánta frecuencia nos hemos parado a corroborar? Esto es bien complicado, ¿verdad? Un segundo factor fisiológico que nos juega en contra de las personas y a favor de la desinformación es que nuestro cerebro es instintivo. Cuando detectamos una amenaza, reaccionamos inmediatamente con una acción para aliviar esa sensación. Y en ese sentido, si sentimos de alguna forma que la información que recibimos es importante y estamos, por ejemplo, distraídos haciendo otra cosa, nuestro primer instinto va a ser compartirla antes de siquiera procesar la información con la parte lógica y racional de nuestro cerebro. Entrando a los factores psicológicos, existe un síndrome denominado falsa certeza que explica por qué las personas se sienten seguras sobre ciertas experiencias en sus vidas y sobre cierta información cuando en el fondo esta no es verdad o está al margen de los hechos. Un estudio realizado en España en el 2019, por ejemplo, reveló que el 60% de las personas aseguraron sentirse seguras de poder identificar noticias falsas, mientras, cuando se les puso a prueba, menos del 14% de las personas pudieron diferenciar información verdadera. Esta falsa sensación de seguridad es muy común, incluso entre expertos, científicos y periodistas, debido a que al creerse expertos se les hace más difícil admitir cuando se han equivocado. Otro factor psicológico es la sensación de privacidad que sentimos cuando estamos en nuestras redes sociales. Creemos que nuestros seguidores y los miembros de nuestra red son parte de nuestro círculo social y revelamos más información sobre nosotros mismos de lo que deberíamos, dándoles una entrada a personas que están produciendo desinformación a nuestros pensamientos, miedos, opiniones, nuestra inclinación política y religiosa y hasta nuestras coordenadas geográficas. Como hemos visto en el modelo de la conversación constante, si las redes sociales y la desinformación fueran un vehículo, la gasolina de ese vehículo serían las emociones, especialmente las emociones intensas. Este estudio señala que la sensación del enojo y la ira incrementan la susceptibilidad de las personas para creer en la desinformación o la información falsa. Un hallazgo que explicaría por qué hay tanto odio, ira y polarización en las redes sociales. Esto debería darnos una pista. Si algo busca irritarnos o molestarnos, lo más probable es que sea falso. Bueno, y el tercer y último factor del que se alimenta la desinformación para hacerse viral es sin duda el tecnológico. El primer aspecto tecnológico que mencionaremos es la Big Data, o las bases de datos sistematizadas. Todo lo que producimos o hacemos en el mundo digital genera datos. Estos datos, cuando alguien se propone ordenarlos, pueden ser muy importantes para difundir desinformación. Toda esa información que revelamos en nuestras redes sociales o que le damos a una aplicación para poder jugar un juego en ella puede ser usada para clasificarnos, segmentarnos y llegar a nosotros por un medio u otro. Para eso hacen algo que se llama minería de datos. Se llama así porque los interesados literalmente bucean el Internet como un minero buscando oro. El oro para ellos son los datos relevantes que les pueden ayudar a determinar si, por ejemplo, una persona simpatiza con un partido político u otro. En este estudio que vemos aquí, develando climas de opinión por medio de la minería en redes sociales, se pudo determinar las inclinaciones políticas de las personas participando de una conversación pública. A juzgar por el mapa, el debate estaba bastante polarizado, ¿verdad? Pero los puntos rojos y azules no son los que les interesan. Esos son los puntos que ya tienen una posición tomada, sino en verdad aquellos que aún no se han decidido, los verdes. A ellos irá apuntado los mensajes de desinformación para intentar convencerlos en uno u otro sentido. Finalmente, la inteligencia artificial en forma de cuentas robot es muy peligrosa. Estas son cuentas falsas manejadas por computadoras de forma sistemática y ayudan a viralizar la información. Usualmente utilizan perfiles con imágenes generadas por computadora de personas que no existen y comparten información con la intención de hacer la tendencia y colocarla en el centro de la opinión pública.
Estos temas que son utilizados para ser colocados en el centro de la opinión pública buscan manipular y dirigir el norte de la conversación con fines políticos o simplemente interesados. Ahora hablaremos de los peligros de la desinformación. ¿Por qué esta a veces genera caos social y colectivo? Genera problemas de salud pública, ha desatado una crisis de credibilidad y es una amenaza para la democracia. Empecemos con el problema de caos social y colectivo que genera. Para esto queremos presentarle dos casos. El primero se registró en Colombia en el 2018. 4 personas fueron puestas en una imagen bajo el rótulo de Se Buscan y el logo de la Policía Metropolitana de Bogotá. La imagen se viralizó rápidamente a través de redes sociales. Lo mismo ocurrió con esta otra publicación que decía que existía un grupo de venezolanos secuestrando a personas en Barranco, en Lima, Perú. Esta información se viralizó rápidamente y llegó no solamente a redes sociales, sino a medios de comunicación bastante respetables. Al final se corroboró que ambas noticias eran falsas, pero en el caso de Colombia, una persona resultó muerta y 3 de ellas heridas en linchamientos cuando los ciudadanos los identificaron caminando por la calle. En el caso peruano, el desmentido del Ministerio del Interior no igualó el alcance de la noticia viral. También vemos que las noticias falsas son capaces de generar caos colectivo. Lo hemos registrado en las numerosas protestas a nivel internacional que se reportaron en el 2019. 2 en simultáneo, una en Hong Kong en octubre y otra en Chile en el mismo mes. Si bien las protestas de Hong Kong tenían motivos muy válidos, las imágenes que se difundían sobre, por ejemplo, personas muertas en una estación de metro eran falsas y ayudaban a generar mayor sensación de incertidumbre en los manifestantes, haciendo que muchas de estas protestas se tornen violentas y la represión policial se recrudezca. Lo mismo ocurrió en Chile. Esta imagen que vemos es falsa y está ayudando a generar o ayudó a generar en esa época mayor descontento entre los protestantes y los manifestantes que ya se encontraban bastante molestos con el sistema. El problema con la desinformación que se filtra dentro de reclamos válidos por parte de la ciudadanía y que puede empujar a veces a que estas protestas se enaltezcan y terminen en violencia es que los gobiernos no tienen con quién negociar. Estas protestas no son motivadas por movimientos políticos, organizaciones o líderes sindicales. No tienen una persona que les lleve un pliego de reclamos al Ejecutivo para que puedan tomar decisiones. Son protestas espontáneas que nacen en redes sociales, toman las calles y al final el gobierno no tiene con quién negociar. Es decir, no se puede llegar a ningún acuerdo para acallar las demandas y acabar con el caos social y tampoco se puede llegar a ninguna solución para los ciudadanos. Todos pierden y lo único que queda luego es el caos colectivo. Bueno, hablemos de por qué este es un problema de salud pública. Durante la pandemia por COVID-19 se ha demostrado más que nunca que la desinformación es un grave problema afectando a la ciencia. Ya no estamos hablando solamente de movimientos antivacuna, estamos hablando de personas que han fallecido luego de utilizar medicinas que estaban contraindicadas por las distintas organizaciones internacionales. En esta noticia vemos cómo la FDA alertó contra el uso de insumos promovidos por el presidente de la República, Donald Trump, luego de que se haya reportado envenenamientos y muertes tras el uso de estos medicamentos contraindicados y sin la supervisión de un médico. También vemos en esta siguiente noticia que los rumores y las noticias falsas han causado cientos de muertes en el mundo. La infodemia exacerbó el impacto de la COVID-19 a través de la difusión de rumores, teorías de conspiración y noticias falsas y versiones sobre supuestos remedios como beber lejía o comer estiércol han costado vidas, dice esta noticia. También se ha generado un problema de salud pública. La desinformación y estas teorías de conspiración que dicen que el virus no existe o que fue creado por personas de poder ha generado que un montón de personas salgan a las calles a protestar. Por ejemplo, esa imagen que vemos es de España,
donde se dice no a la vacuna y no al uso de mascarillas. Esta otra que vemos es de Austria, donde también las personas han salido a protestar a favor de sus supuestos derechos y libertades personales y en contra de este virus inventado. Lo mismo ocurrió en Argentina. Qué coincidencia, todas las protestas se dieron alrededor de las mismas fechas. No ayuda definitivamente a esta situación que tengamos líderes políticos que están utilizando estas circunstancias para decirle a las personas que lo que tenemos al frente no es un problema. Tenemos, por ejemplo, a Boris Johnson, quien aseguró al inicio de esta pandemia que había que continuar con los negocios como siempre y que no se debía cambiar el comportamiento de las personas. Jair Bolsonaro dijo en su momento que el virus era una gripecita. Ese tuit también fue eliminado de las redes sociales. Y Donald Trump también adujo al inicio de esta pandemia que el virus se iría como un milagro. No sé si será coincidencia o no, pero estos tres mandatarios se han contagiado de COVID-19 y antes de ese contagio insistían permanentemente en no utilizar mascarillas o mantener la distancia social. Otro problema que desata la desinformación es la crisis de credibilidad en los medios de comunicación, por ejemplo. Esta noticia fue difundida por The Washington Post de una supuesta redada del FBI. Esta redada había sido orquestada por activistas de derecha con el objetivo de engañar a los medios de comunicación. El medio terminó difundiendo la información al no corroborar fehacientemente o cruzar fuentes. Luego tuvo que publicar este desmentido, aumentando la sensación de que los medios de comunicación también son parte del problema. Lo mismo ha ocurrido en Perú. Recientemente, durante la pandemia, Perú 21 publicó esta portada en la que se trataba de implicar que el metropolitano no estaba cumpliendo con las medidas sanitarias de distanciamiento social y esto tuvo que ser rectificado porque la foto que fue utilizada era del Transmilenio de Bogotá. No era una foto actual y tampoco correspondía al Perú. Valió una corrección del editor central de diseño de Perú 21, Luis Hidalgo, que se tuvo que disculpar con los lectores y con las autoridades de la ciudad por esta imagen equivocada que fue publicada en la portada del 23 de mayo. Bueno, también tenemos una crisis de credibilidad que se evidencia en que las personas ya no le creen a los medios de comunicación tradicionales, pero sí a la desinformación que les llega a través de los celulares. Todos podemos recordar el caso de la niña vidente de abril del 2020. Ella supuestamente habría hablado con Dios y le había advertido a la gente que no debían salir de sus casas el martes 21 de abril porque todos íbamos a morir si salíamos a la calle. Bueno, resulta que esa información, que es evidentemente falsa y no pasó nada ese 21 de abril del 2020, sí generó un cambio en el comportamiento de las personas en el Perú. Según este reporte de Community Mobility Reports de Google, la semana siguiente en la que se publicó esta información falsa, se redujo en un 5% la movilidad de los peruanos. Esta movilidad reportada a través del movimiento y la señal de nuestro celular. Bueno, y un último punto que hace de la desinformación un grave problema es su uso para generar injerencia geopolítica en elecciones. Por ejemplo, la que ha sido demostrada que ha intentado tener o que tuvo Rusia en las elecciones del 2016 de Donald Trump. Las investigaciones han revelado que efectivamente el Kremlin sí tuvo injerencia en esas elecciones y utilizó de una forma poco transparente las redes sociales para dirigir mensajes de desinformación a sus opositores políticos. Y esta situación se está repitiendo en la elección actual en Estados Unidos. El FBI ha advertido el ritmo constante de desinformación que se registra en redes sociales tratando de interferir en las elecciones estadounidenses. Este personaje, el jefe del FBI, Chris Wray, advirtió que la oficina ha visto esfuerzos muy activos por parte de los rusos y que los esfuerzos están destinados principalmente a denigrar a Joe Biden. Bueno, ¿y por qué es este un problema tan grande y por qué no podemos detenerlo? Porque la propaganda digital no tiene fiscalización. Como están las cosas actualmente y las políticas de privacidad de Facebook, cualquier persona que paga por un anuncio podría dirigir un mensaje falso, especialmente si es un político, a cualquier persona que se encuentre dentro de su red.
Esta información podría llegar a ellos disfrazada de publicidad. Y Mark Zuckerberg dijo ante el Congreso que no se podía hacer fact-checking o no podía extender su política de fact-checking a los candidatos políticos. Esta propaganda digital sin fiscalización es sumamente grave porque las empresas tecnológicas actualmente tienen los contactos de miles de millones de personas en el mundo y si cualquier político puede utilizar esa información o esa red para llegar a cualquier persona pagando un anuncio que no cuesta muy caro para darle mentiras y manipular la opinión, estamos en un grave problema. Porque esa información no solamente pasa debajo del radar y es muy difícil de percibir por parte de las autoridades, sino que la persona al otro lado no es consciente de cómo se están usando sus datos para desinformarle y manipularle. La desinformación es ya una modalidad de campaña y hecho que surjan personajes como Andrés Sepúlveda, un hacker electoral, que asegura que desde el 2019 ha realizado actividades de espionaje y de alteración de campañas electorales en Panamá, Nicaragua, Colombia, Venezuela y México, entre otros países. Pero él no está solo y se calcula que todas las campañas electorales desde el 2016 a la fecha en América Latina han utilizado estas estrategias. También tenemos tecnología de alquiler que es utilizada para manipular campañas y para posicionar temas dentro de las tendencias de redes sociales. Hablábamos de los cuentas robots con imágenes generadas por computadora. ¿Cómo funciona esto? Tenemos un perfil falso que tiene muy pocos seguidores pero que sigue a mucha gente. Esa es una de las principales características. Luego, este es un ejemplo de las protestas en Chile de octubre del 2019. Esta cuenta falsa publica una imagen que habla de supuesta violencia por parte de los carabineros o la policía en Chile contra los manifestantes y en este caso atropellando a un perro. Esta imagen, si nosotros hacemos una búsqueda inversa en Google, nos damos cuenta que data de otra fecha y de otro país en el mundo, es decir, es una imagen sacada de contexto, utilizada para generar más indignación dentro de un contexto ya acalorado como eran las protestas en Chile. Si analizamos quiénes siguen a esta cuenta, nos damos cuenta que son otras personas que tienen perfiles falsos de imágenes generadas por computadora y que suelen compartir información sobre los mismos temas y se suelen compartir entre ellos. Estas personas que tienen también perfiles falsos generados por computadora se comparten constantemente y comparten sobre los mismos temas. Estos temas suelen ser muy diferentes entre sí, porque como son cuentas alquiladas, un día pueden estar compartiendo información sobre K-pop y el día siguiente compartiendo información sobre las protestas en Chile o sobre las protestas en Venezuela. Y esto ya ha sido identificado por las autoridades, específicamente el ejército de los Estados Unidos. En esta noticia vemos cómo en el 2019 incluso se pusieron en autos para perseguir ataques sistematizados de desinformación con fines electorales. El ejército en Estados Unidos destinó un gran presupuesto para poder encontrar dentro de 500.000 historias, fotos, videos, audios y clips falsos algunos patrones que los puedan generar tecnología para identificar desinformación a gran escala cuando ésta pretende manipular a la población en contextos electorales. ¿Y cómo pueden hacer esto? ¿Por qué la desinformación es cada vez más peligrosa para la democracia? Porque la tecnología es cada vez más sofisticada. La inteligencia artificial, que puede servirnos para generar grandes efectos especiales en películas de Hollywood, hoy puede ser utilizada por un programador en su casa para generar imágenes completamente falsas de manera imperceptible. Veamos este video. Este video de Volver al Futuro, que es una película muy querida en el mundo, ha sido cambiado para que los personajes principales sean reemplazados por Tom Holland y Robert Downey Jr., actores de la saga The Avengers. Este video lo hizo un fanático en su casa. Agarró un clip de la película Volver al Futuro, agarró una imagen de sus dos actores favoritos de The Avengers y a través del estudio de sus gestos y de sus expresiones pudo, con un algoritmo entrenado por la computadora,
reproducir la escena con los rostros de Tom Holland y Robert Downey Jr. Traslademos esto a un escenario político y vemos cómo se pueden manipular imágenes como la de la presidenta de la Casa de Representantes, Nancy Pelosi, que un video de una aparición de ella en una charla fue manipulado para hacer parecer que estuviera borracha, o este otro que fue hecho por un activista, Spectre, que trató de emular la voz del presidente de ese entonces de la República, Barack Obama, y hizo un anuncio a la nación en la que insultaba a varios personajes políticos utilizando el rostro de Barack Obama. Pero esto no es lo más peligroso. Lo más peligroso es que la tecnología está al alcance de todos. Por ejemplo, MediaHack quiso hacer el intento y logró encontrar un algoritmo para generar un deepfake, como se llama, o una imagen con inteligencia artificial, un video de inteligencia artificial. Nos tomó 24 horas descifrar el código que encontramos en una página web y traducirlo a algoritmos que tengan así de un lenguaje actual. 72 horas para hacer nuestro primer modelo de entrenamiento y 92 horas para tener un video hecho. El nuestro se ve muy artesanal porque no contamos con los procesadores lo suficientemente poderosos para hacer uno de buena calidad, pero aquí está el que nos tomó 92 horas hacer. Frente a un adelanto de elecciones, hay grupos nuevos que se están formando que podrían ser realmente mucho más efectivos. Ese video es manipulado de la ex vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz, en un momento crítico, si recuerdan, cuando el presidente Martín Vizcarra buscaba cerrar el Congreso. Este video, si hubiera sido hecho con una mayor calidad o utilizando mejor tecnología, seguramente hubiera podido generar mucho daño. Pero la tecnología está muy cerca, en realidad, de hacer imágenes imperceptibles. Este otro que vamos a compartir a continuación lo hizo el gerente de innovación de MDP Consulting, Luis Sakihama, para demostrar cómo funcionaba la inteligencia artificial. Lo que él hizo fue bajarse un algoritmo de internet que permitía poder usar de portada para tus llamadas de Zoom una foto, por ejemplo, del presidente de la República. Así podías tener llamadas virtuales simulando o utilizando el rostro de tu actor favorito o de tu político favorito. Esto tiene graves peligros en contextos electorales, porque ya hemos visto que sistemáticamente esto ha sido utilizado por personajes para llegar al poder. Fue utilizado en la campaña de Donald Trump en el 2016, fue utilizado por Jair Bolsonaro en el 2018, fue utilizado por la campaña del Brexit, que luego impulsó a Boris Johnson a ser primer ministro del Reino Unido. Y esto nos lleva a pensar qué podría pasar en una futura elección en el Perú en el 2021. Bueno, ya hablamos de los peligros de la desinformación y estamos atentos a cómo esta puede generar un grave daño en nuestra sociedad si es que no les ponemos un freno. Ese es el tema de esta última parte de la exposición. ¿Qué freno podemos ponerle a las noticias falsas y la desinformación? ¿Qué están haciendo las empresas de tecnología? ¿Qué pueden hacer los ciudadanos? ¿Con qué herramientas contamos los periodistas? ¿Cómo verificamos la información? Empecemos por lo que están haciendo las empresas de tecnología. Twitter, por ejemplo, ha lanzado un nuevo sistema de etiquetado para poder identificar noticias falsas en su plataforma dependiendo del daño potencial que puede generar la información. Incluso estos tweets, si son destinados o catalogados como muy peligrosos, podrían ser eliminados de la plataforma. Veamos algunos ejemplos. Este video que difundió Donald Trump, que está utilizando una imagen manipulada con un logo falso de CNN, fue catalogado como media manipulada por Twitter. Este catálogo o esta etiqueta reduce también la viralidad del tweet o el potencial de viralidad del tweet. En el caso del tweet que mostramos de Dan Scavino, también se calificó como media manipulada, pero se puso un título rojo y se eliminó el video al ser completamente falso y mostrar al candidato Joe Biden, entre comillas, durmiendo cuando la imagen había sido montada.
También vemos este caso en un país latinoamericano en el que se borraron tweets del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por promover que las personas salgan a la calle sin mascarillas en el momento más duro de los contagios en su país. También hemos visto cómo WhatsApp implementó una herramienta que limitaba el reenvío de los mensajes que llevaban a través de esta red social para evitar la propagación de desinformación en torno al COVID-19. Y también vemos cómo se han hecho algunos esfuerzos por parte de Facebook por contratar a fact-checkers y personas que puedan catalogar la información de acuerdo a su veracidad y credibilidad. Pero este reporte de una ex empleada, una ex ingeniera de Facebook, nos da a entender que no se está haciendo mucho por parte de esa plataforma para realmente disminuir la difusión de la desinformación. Ella dijo literal, tengo sangre en las manos, porque la ex ingeniera denunció que le llevó a los directivos de Facebook reportes de campañas completas de desinformación en distintos países y los directivos de Facebook no hicieron nada con esa información. Es más, la despidieron por estar dedicándole tiempo y trabajo a aspectos que no formaban parte de las prioridades de la empresa. Bueno, ¿y qué hay de los ciudadanos? ¿Qué podemos hacer nosotros? Se ha desarrollado una campaña que podría ser fácilmente imitable en nuestros países, se llama Stop Hate for Profit, porque se está criticando desde grupos activistas que las campañas, las herramientas como Facebook no están haciendo nada para evitar que se difunda información de odio destinada a aumentar la discriminación. Esta campaña busca que las empresas y organizaciones dejen de poner pauta o pagar anuncios en Facebook para afectar económicamente a la empresa y obligarla a tomar medidas contra la desinformación que se difunde en su plataforma. Algunos actores se han unido a esta campaña, como Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian, para darle fuerza y hacerla noticia. Y también hay algunas empresas que se han unido, está Starbucks, está Coca-Cola, está Patagonia y Ben & Jerry's, entre ellas, que son empresas bastante grandes que quieren demostrar su compromiso con la ciudadanía, quitando sus anuncios de Facebook, que implica entonces dejar de usar WhatsApp como herramienta de negocio, Instagram y Facebook. Bueno, ¿y qué herramientas tenemos los periodistas? Primero, podemos utilizar esta alternativa de buscador de Google que se llama Fact Check Explorer. Aquí se busca solamente información o noticias verificadas y se le cataloga de acuerdo a su veracidad. Por ejemplo, yo hice una simple búsqueda sobre COVID-19 y apareció una noticia sobre el presidente de Colombia que había sido verificada por Colombia Check y catalogada como cuestionable. También apareció esta otra noticia que fue catalogada como completamente falsa y esta tercera noticia que fue catalogada como verdad. También tenemos esta otra herramienta de Google, búsqueda de imágenes. Al apretar la camarita podemos elegir hacer una búsqueda inversa, es decir, o subiendo el archivo de la imagen o colocando el URL de la imagen, la dirección digital, y así nos va a dar un indicio de todas las publicaciones que han utilizado esa misma imagen antes y que están disponibles en la web. Otras herramientas que podemos usar son las extensiones de Google Chrome. Por ejemplo, esta herramienta se llama Newscracker y lo que hace es instalar una extensión y al ir a una página cualquiera de verificación de noticias y apretar en el icono, podemos ver el porcentaje de credibilidad que le podemos dar a la noticia. Cuando leas una noticia en una página, puedes hacer clic en Newscracker para recibir un rating de veracidad del 1 al 10 y ver qué tan confiable es esa página. También está esta otra extensión llamada Factoid. Verifica la certeza de la página web basada en una comparación con otras fuentes de la misma web y te dice cuánta información que está aquí se repite en otros espacios y cuánta es falsa. También podemos descargar esta otra herramienta que se llama Fake News Detector, que a la falta de actividad o de iniciativa de Facebook para catalogar información como falsa, te ayuda a poner títulos. Es una extensión que marca las noticias falsas en las páginas que estás mirando, rojo para noticias falsas, naranja para clickbait o probablemente falso, y así por lo menos te mantiene alerta. Bueno, la verificación de información nunca ha sido tan importante como en la actualidad.
Y algunas iniciativas de fact-checking que podemos destacar son The Truth Project, que trata de ayudar a las personas a evaluar la integridad de las noticias en todo el mundo. Los medios de comunicación que se junten o se alíen con The Truth Project tienen que cumplir ciertos estándares. Aquí les vamos a dar los 8 indicadores de confianza que recomiendan. Primero, tener mejores prácticas. Hay que decir quién financia el sitio y cuál es su misión. Esto debe estar claro. También fomenta la pericia periodística. ¿Quién es el autor? Hay que dar detalles del periodista, su historia de trabajo y su número de contacto. El tipo de trabajo. Cuando vemos una información tenemos que saber qué es esto, ver etiquetas que distingan opinión de análisis o de una noticia de actualidad. Citas y referencias. Está dándonos fuentes. El sitio tiene que decir dónde obtuvo la información y si esta es original. Los métodos. Hay que también saber cómo se llegó a esa información. No basta con dar el resultado final. El periodista fue a la zona, fue a la escena, habló con las personas, interactuó con la comunidad. Toda esa información valiosa. La información es de origen local. ¿Por qué fue una prioridad detectar esta noticia? ¿Y cómo fue el proceso? Buscar voces diversas. Se incorporó diversas perspectivas. Esta nota refuerza estereotipos. Y también, finalmente, la retroalimentación. Involucrar a instituciones que garanticen la precisión de los datos. Estos 8 puntos son básicos y parecerían que debían ser práctica común, pero muchos medios de comunicación los han dejado de lado con la digitalización y es momento de retomarlos. Bueno, y ya para terminar, yo quería pedirles a todos que se vacunen contra la mentira. Al estar nosotros vacunados contra la mentira, vamos a poder ser de mucha más utilidad a nuestras comunidades, a las personas a las que informamos y como ciudadanos. Cuando vemos una información, esta información desata emociones fuertes, esta información me sorprende, da información incompleta, confirma prejuicios, atribuye fuentes, es una fuente confiable. Son 6 de las preguntas que nos tenemos que hacer para determinar si una información es verdadera o falsa, si desata informaciones fuertes, si te sorprende de sobremanera, si da información incompleta, si confirma prejuicios, si no atribuye fuentes y no es una fuente confiable, entonces estamos viendo desinformación. Hay que participar de la conversación. Esto también es muy importante. Hay muchas personas que en vista de la polarización que se está generando en redes sociales han decidido no participar de la conversación y no aportar con su perspectiva valiosa y única. Para aportar, yo les pido que escriban y realmente participen con su trabajo a través de los medios digitales, pero cumpliendo estos 5 principios de credibilidad. Primero, cuando vas a publicar algo, tu información o lo que estás diciendo convive, es decir, los otros no son tus enemigos, estás tratando a las personas con tu información como parte de tu comunidad. Luego, sé plural, acepta la variedad de ideas, no te enfrentes a los demás solo porque piensan distinto. Sé tolerante, promueve las diferencias. Las diferencias son buenas porque enriquecen nuestros puntos de vista. Evita la polarización. Usa un lenguaje que no ataque a los demás y que mantenga las reglas básicas de respeto. Y finalmente, sé positivo. Comunica aquello que nos une y no solamente enfócate en lo que los divide. Bien, espero que les haya gustado esta clase, este seminario. Hemos hablado desde el primer momento sobre la desinformación, hemos definido las noticias falsas, hemos hablado de por qué la mentira es contagiosa, cuáles son los peligros de la desinformación y hemos tratado de compartir algunas herramientas para ponerle un freno a las noticias falsas. Espero realmente que esto sea de utilidad y que nos quede claro que está en manos de todos poder hacer algo al respecto.